Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Takeshi Kobayashi nació en Odate en 1903. Después de finalizar sus estudios, obtuvo un empleo en el Banco Hokkaido, una de las principales instituciones financieras japonesas. En 1926 comenzó a colaborar con el movimiento sindical y con el Partido Comunista y participó en actividades políticas consideradas radicales, como revueltas de trabajadores y huelgas campesinas. Paralelamente, su reputación literaria fue creciendo. En 1929, la publicación de Kani Kosen significó su consagración como el gran escritor del proletariado, pero el alto voltaje político de sus escritos provocó su despido fulminante del banco. Se trasladó a Tokio y fue elegido secretario de la Asociación de Escritores Japoneses. A partir de 1930, el acoso y la persecución policial contra su persona se intensificaron y fue encarcelado varias veces, acusado de actividades subversivas. Desde 1932 tuvo que publicar con seudónimo. Delatado por un topo, el 20 de febrero de 1933, fue detenido por la policía secreta. Takeshi Kobayashi murió al día siguiente, como resultado de una brutal paliza y varias horas de torturas. Con solo 29 años se convirtió en un mártir del movimiento obrero. En sus relatos, el compromiso político y el valor literario confluyen para luchar, desde la palabra, contra la injusticia social. Bienvenidos a Letras Militantes. En esta ocasión vamos a leer un fragmento de la novela Kani Kosen de Takeshi Kobayashi, un escritor japonés al que encontré por casualidad buscando bibliografía sobre literatura proletaria. Y pues llama la atención ya que pues de este lado del mundo no se conoce tanto de esta literatura activista japonesa, como, pues si hablamos, por ejemplo, de animes, de mangas, de cuentos de ficción, de terror, etc., es más fácil encontrar autores y encontrar obras originarias de Japón. El caso de esta literatura eminentemente proletaria, de denuncia, de militancia en la izquierda y en este caso en el comunismo, en el Partido Comunista Japonés, no están tan a la vista. Por eso llama la atención y es una novela fuerte, es dura, desgarradora, porque nos describe esos elementos a los que están sometidos los pescadores y que sabemos que no se trata solamente de los pescadores de Japón, sino de muchas otras partes del mundo, incluido México. Entonces vamos a iniciar con la lectura. 1. Vamos hacia el infierno. Apoyados en la barandilla de cubierta, dos pescadores contemplaban la ciudad de Hakodate, cuya bahía abrazaba el mar como el caparazón de un caracol. Uno de ellos escupió los restos de un cigarrillo que había apurado hasta quemarse los dedos. La colilla hizo unos cómicos tirabuzones y cayó rebotando por el costado del barco. El cuerpo del hombre apestaba a sake. Los barcos de vapor flotaban sobre sus anchas panzas rojas. Otros, que todavía estaban en proceso de carga, se inclinaban hacia un lado, igual que si desde el mar algo les tirara de una manga. Como si el frío mar fuera un extraño tapiz, sobre él se mecían anchas chimeneas amarillas, grandes boyas en forma de campana, lanchas yendo y viniendo entre barco y barco como chinches, hollín y trozos de pan y fruta podrida. El viento empujaba las olas, y un humo como con un pesado olor a carbón. De vez en cuando se oía, retumbando directamente sobre las olas, el ruido de un torno. Justo frente a ese barco conservero de cangrejos, el Hakomaru, había un velero con la pintura desconchada. Las cadenas del ancla emergían de la proa por dos agujeros que parecían los orificios nasales de un buey. En la cubierta había dos extranjeros que fumaban en pipa y desfilaban como muñecos de cuerda. Parecían un barco patrullero ruso. Obviamente, vigilaba a los cangrejeros japoneses. No tengo ni un centavo, mierda. Mira. Mientras lo decía, se inclinó hacia un lado, cogió la mano de su compañero,
La llevó hacia su cadera y la puso sobre el bolsillo de los pantalones de pana que llevaba bajo su chaqueta de algodón. Dentro parecía haber una pequeña caja. El otro se quedó callado, mirando a su compañero. Se rió este. Son naipes. En la cubierta principal, el capitán, que parecía al menos un almirante, paseaba fumando. A poca distancia de su nariz, el humo que exhalaba daba un agudo giro y se dispersaba en volutas que se llevaba el viento. Un marino que caminaba arrastrando sus sandalias de suela de madera entró corriendo en la cabina de proa cargado con un cesto de comida y salió rápidamente de ella. Los preparativos habían terminado y el barco estaba listo para zarpar. Los dos pescadores miraron hacia la oscura bodega, en la que se veía a los obreros como si fueran pájaros que asomaban la cabeza en el nido. Eran todos chicos de 14 o 15 años. ¿De dónde eres tú? De la calle, como todos. Eran niños de los barrios pobres de Hakodate, y estaban muy unidos entre sí. ¿Y esa litera? Nambu. ¿Y esa? De Akita. En cada litera eran de un sitio diferente. ¿De qué parte de Akita? Del norte, respondió uno, por cuya nariz salía algo parecido a pus y que tenía el borde de los ojos enrojecidos. ¿Campesinos? Eso es. El aire olía cerrado y a fruta podrida. Además, en el compartimento de al lado se guardaban docenas de barriles de conservas, cuyo fuerte olor también se percibía en la bodega. «Ay, un día vas a dormir abrazado a un papaíto», dijo uno de los pescadores mirando hacia los chicos, y se rió a carcajadas. En un rincón oscuro, una madre con aspecto de jornalera, que vestía chaqueta y pantalones de algodón, y llevaba un pañuelo atado en forma triangular en la cabeza, pelaba una manzana. Se la daba de comer a un niño que estaba tumbado boca abajo en la litera. Mientras miraba cómo comía el niño, ella masticaba la espiral formada por la piel que acababa de pelar. Otras mujeres hablaban entre sí y deshacían sus atillos junto a los niños. Eran unas 7 u 8. Había otros niños llegados de fuera de Hokkaido, a los que nadie había venido a despedir, y que miraban de vez en vez cuanto furtivamente se hacía ahí. Una mujer con el pelo y la ropa cubiertos de polvo o de cemento sacó una caja de caramelos y repartió un par a cada uno de los niños que tenía cerca. «Sean buenos en el trabajo con mi kenkichi», les decía. Sus manos eran grandes, ásperas y deformes como las raíces de un árbol. También había otras mujeres que sonaban la nariz a sus hijos, les secaban la cara con una toalla o charlaban entre ellas. «Tu hijo está sano, ¿eh? Bastante. El mío está muy débil, no sé qué puedo hacer porque en todas partes pasa igual, ¿no?» Los dos pescadores apartaron con alivio la cabeza de la escotilla por la que miraban a la bodega. Sin saber por qué, se notaban de mal humor y, en silencio, regresaron desde el agujero de los obreros hacia la popa, donde estaba su propio nido en forma de trapecio. Allí, cada vez que levantaban o bajaban el ancla, las vibraciones los lanzaban a unos contra otros, como si los hubiera arrojado dentro de una hormigonera. En la oscuridad, los pescadores estaban hacinados como cerdos, y como en una posilga, el olor daba ganas de vomitar. ¡Qué peste, qué peste! ¿Pero tú qué te crees? Si somos nosotros, que también olemos bastante podrido, ¿eh? Un pescador que tenía la cabeza roja y redonda como un tomate bebía sake, que se servía de una botella grande a un tazón que tenía el borde mellado, mientras masticaba un trozo de calamar seco. A su lado había otro marinero tumbado hacia arriba comiendo una manzana y leyendo una revista de relatos que tenía la cubierta rota. 4 hombres habían formado un círculo y estaban bebiendo sake. Otro pescador que todavía no había bebido lo suficiente se les unió. Pues eso, 4 meses en el mar. ¿Qué más podría ser? Su cuerpo era fuerte y tenía la mala costumbre de lamerse el grueso labio inferior y entrecerrar los ojos. Y así tengo la cartera.
A la altura de los ojos blandía un monedero tan liso como un pañuelo recién planchado. Aquella putilla, a pesar de ser menuda, lo hace la mar de bien. Para allá, para allá. No, no, sigue. El otro se rió. Miren, miren, es admirable, ¿no? Sus ojos de borracho miraban hacia abajo y con la barbilla señalaba la litera que tenía justo enfrente. Un pescador le estaba dando dinero a su mujer. Miren, miren, ¿verdad que es admirable? Sobre una pequeña caja estaban alineados los billetes arrugados y las monedas que los dos contaban. El hombre chupaba un lápiz cada vez que anotaba algo en la libretita. Mira, ¿no ves? Yo también tengo mujer e hijos, dijo el hombre que había hablado de la prostituta, como si se hubiera enojado de repente. En una litera que estaba un poco más allá, había un pescador joven con el pelo largo solo en el flequillo y la cara amoratada, hinchada y resacosa. Yo, esta vez, había decidido que no vendría al barco, dijo en voz alta. El intermediario me hizo ir de aquí para allá y me dejó sin lana, y aquí estoy otra vez, apuntado en un viaje largo para que me hagan estirar la pata. Un hombre del mismo pueblo, al que solo se le veía la espalda, murmuró algo en voz baja. Un par de piernas arqueadas aparecieron por la escotilla y un hombre bajó las escaleras con un gran petate tradicional cargado sobre los hombros. Se quedó de pie, miró alrededor, encontró una litera vacía y se encaramó a ella. «Hola», dijo, e inclinó la cabeza hacia el hombre que tenía al lado. Tenía la cara aceitosa y negra, como si se le hubiera teñido. «Vengo para unirme con ustedes, compañeros». Luego supieron que hasta justo antes de enrolarse en el barco, había trabajado 7 años como minero en las minas de carbón de Yubari. Recientemente se había producido una explosión de gas y había estado a punto de morir. Le había pasado muchas otras veces, pero en esta ocasión, de repente, le había dado miedo y había bajado de la montaña. En el momento de la explosión estaba empujando un carro en el interior de la mina. El carro estaba repleto de carbón y él lo llevaba hacia un punto en el que lo deberían recoger otros compañeros. Fue como si hubieran encendido 100 barras de magnesio delante de sus ojos. En menos de una milésima de segundo sintió que su cuerpo salía despedido por el aire como un trocito de papel. Vio que frente a él, carro tras carro saltaban por los aires como si fueran cajas de cerillos vacías, todos empujados por la deflagración. No recordaba más. No sabía cuánto tiempo había transcurrido, pero sí que lo habían despertado sus propios quejidos. Para evitar que la explosión se expandiera, el capataz y los mineros estaban construyendo un muro en la galería. Él había oído voces de otros mineros que, tras la pared, reclamaban ayuda. Eran unas voces que, una vez oídas, se quedaban clavadas en el corazón. Si lo hubieran intentado, los habrían podido salvar. Se levantó de golpe y fue hacia aquellos hombres gritando como un loco: «¡No lo hagan! ¡No lo hagan!». También él había participado en otras ocasiones en la construcción de un muro como aquel, pero nunca antes había sentido nada especial. «¡Imbécil! Si el fuego llega aquí será mucho peor». ¿Pero no oían que aquellas voces se volvían cada vez más débiles? Se puso a correr por la galería agitando los brazos y dando gritos. Dio un traspié tras otro y se golpeó con las estacas de la mina. Tenía el cuerpo cubierto de barro y de sangre. A medio camino tropezó con las traviesas de las vagonetas y al caer se golpeó con el raíl y se quedó otra vez inconsciente. «Bueno, eso de aquí no es muy distinto», dijo el joven pescador que había escuchado su historia. El hombre clavó en el pescador su mirada deslumbrada, amarillenta y sin fulgor, típica de los mineros, y se quedó callado. Esto recuerda la lectura que tuvimos en semanas pasadas sobre el chiflón del diablo y la experiencia de los mineros chilenos. Entonces vamos viendo cómo se arma este mapa con lo que son básicamente las actividades fundamentales, prioritarias de la economía de muchos países: la minería, la pesca y, como vamos a ver también más adelante en otros programas, lo que se refiere al petróleo,
Todos estos trabajos de altísimo riesgo, trabajos en los que pues, los trabajadores, las trabajadoras arriesgan su vida sin muchas prestaciones a cambio. Yo recuerdo, incluso hace no mucho tiempo, quizás unos 20 años cuando mucho, que estaba muy de moda esto de irse a Alaska, a los botes pesqueros a trabajar. Se trabajaba durante 6 meses, se ganaba una cantidad supuestamente impresionante de dinero, pero el riesgo pues era total y absoluto. Todo el tiempo, a todas horas, en todo momento, uno estaba en peligro ya sea de caer al mar, morir ahogado, morir por una neumonía, en fin, tener un accidente de gravedad dentro de un barco, y bueno, nada de eso es compensado por la cantidad de dinero que se pague. Siempre la salud es un elemento fundamental para poder gozar la vida, que esa finalmente debería ser la finalidad de cualquier trabajo, el tener los suficientes recursos como para poder gozar de felicidad en nuestra vida diaria. Continuamos pues con la lectura. Los jornaleros pescadores habían venido desde Akita, Aomori e Iwate. Algunos tenían una expresión sombría y permanecían sentados con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas. Otros tomaban sake y, abrazándose las rodillas con ambas manos o apoyados contra las columnas, escuchaban las historias que contaban los demás. Este tema del sake, que está constantemente en el relato, nos habla también de uno de los problemas, de los grandes problemas en la clase trabajadora, que es el alcoholismo. Pero muchas veces el alcoholismo es la manera, pues quizás no de superar, sino de esquivar estas vicisitudes a las que se están enfrentando diariamente en trabajos de alto riesgo o en trabajos tediosos que pues no aportan nada de creatividad a la mente de las y los trabajadores. Entonces es importante también destacar ese tema porque, la gran burguesía, la alta burguesía y la pequeña burguesía, que son propietarios de pequeños negocios, suelen decir que los trabajadores, pues, son trabajadores porque no tienen la capacidad de superar sus vicios, como en este caso el alcoholismo, para poder realmente hacerse de riqueza. Y esos son de los grandes mitos que nos han enseñado a lo largo de la historia a la clase trabajadora, que por eso no progresa y solo algunos iluminados son los que tienen los recursos para ser millonarios. Todos habían llegado allí porque, a pesar de trabajar en el campo de sol a sol, no podían ganarse la vida. Habían dejado sus parcelas a cargo de sus primogénitos, sus mujeres habían tenido que buscar trabajo en las fábricas, y los segundos y terceros hijos varones habían tenido que marcharse a otros lugares para trabajar, y aún así no podían comer. Como si fueran garbanzos quemados en una sartén, los que sobraban eran desechados y expulsados uno tras otro, del campo hacia las ciudades. Todos pensaban en ahorrar y regresar a su tierra. Pero mientras trabajaban y una vez que pisaban tierra firme, permanecían en Hakodate o en Otaru, desesperados, como si fueran pájaros atrapados en cal viva. Y entonces acababan desplomados, tal como había venido al mundo al nacer. Y ya no podían regresar a su tierra. Y se quedaban en la nevada Hokkaido, donde no tenían familia, pasando el fin de año y tenían que vender su cuerpo por una miseria. Lo hacían una y otra vez, como si fueran niños tarados. Y al año siguiente otra vez, ya sin escrúpulos. Entraron en la sala común una vendedora ambulante con una caja de golosinas cargada a la espalda, un vendedor de medicinas y otros vendedores de objetos de uso diario. En un lugar apartado, como si fuera una isla en el centro del compartimento, colocaron sus mercancías. En las literas de arriba y de abajo, que había en todas las direcciones, se asomaron todos los hombres y se pusieron a gastarles bromas. «Así que galletas, ¿están buenas o qué, chiquilla?» «Ah, ya basta, qué cosquillas». Una vendedora ambulante pegó un salto y gritó: «¿Qué se ha creído este hombre?», tocándole el culo a la gente. El hombre, que tenía la boca llena con la galleta que estaba masticando, atrajo las miradas de todos y se sintió avergonzado. Un borracho que volvía del baño tambaleándose y apoyándose con ambas manos en las paredes para sostenerse, pellizcó los cachetes rollizos, enrojecidos y tiznados de la chica.
Esta chica es una monada. ¿Qué haces? No te enfades, voy a abrazar a esta chiquilla y a dormir con ella, le dijo haciendo el payaso frente a la mujer. Y todos se rieron. Hay manjú, que bueno, aquí nos dice una nota que el manjú que está ofreciendo esta vendedora es un bollo tradicional japonés que normalmente tiene pasta dulce con semillas en su interior, pero el pescador que está bromeando y que grita que hay manjú utiliza una acepción muy vulgar que se refiere a los órganos genitales de la mujer, ¿no? Que bueno, cuando dicen empanada también en algunos países es la acepción que se le da. ¡Hey, hay manjú! Gritó alguien desde un rincón alejado. Sí, respondió con una voz de mujer clara y penetrante, poco frecuente por ahí. ¿Cuántos quieres? ¿Cómo que cuántos? Muy raro sería que tuvieras 2. Manjú. De pronto todos se rieron. Antes Takeda ha cogido a la fuerza a esa vendedora ambulante y se la ha llevado a un lugar donde no había nadie. ¿Te parece divertido? De todos modos es imposible, dijo un joven borracho. Lleva pantalones. Dice Takeda que él se los ha sacado de golpe tirando muy fuerte, pero que llevaba otros debajo. Llevaba hasta 3 pares. El hombre agachó la cabeza y soltó una carcajada. Ese hombre en invierno trabajaba en el almacén de una fábrica de zapatos de goma. Llegó la primavera, se acabó el trabajo y se vino a trabajar a Kamchatka. Ambos trabajos eran estacionales. Casi todos los trabajos en Hokkaido lo eran. Así que, como para llegar al fin de mes, además tenía que trabajar de noche. No paraba ni un momento. Si en 3 años no lo he palmado, tendré que dar gracias, dijo. Su piel tenía el color muerto, parecía caucho. Entre los pescadores había algunos que habían sido vendidos como pulpos. Este término de pulpo nos dice también en otra nota que el autor explicará más adelante. Así se les decía a los trabajadores de Hokkaido, pues los pulpos para sobrevivir se comen sus propios tentáculos. Entonces era como una manera de decir que estaban pues dispuestos a todo estos trabajadores que venían de otras regiones. Repito, entre los pescadores había algunos que habían sido vendidos como pulpos a los colonizadores de las partes más recónditas de Hokkaido o a los constructores del ferrocarril. Otros eran vagabundos que habían recorrido el país buscando comida y también había algunos que se conformaban con tener sake para beber. Además, había campesinos de Aomori, honrados e ignorantes como troncos de árboles, escogidos por los alcaldes de sus aldeas. Reunir a gente de procedencias tan diversas era lo más conveniente para los empleadores. Lo que más temían era a los sindicatos obreros de Hakodate, que estaban intentando por todos los medios introducir a alguno de sus miembros entre los pescadores que iban hacia Kamchatka en los barcos conserveros de cangrejos. Los sindicatos de Akita y Aomori se habían unido a ellos para conseguir este objetivo. Un camarero con una chaquetilla blanca, almidonada, iba y venía ajetreado al salón de popa llevando cervezas, frutas y copas de vino. Ahí estaban los temibles directivos de la compañía. El capitán, el patrón, el comandante del destructor que patrullaba en Kamchatka, el patrón de la policía marítima y el secretario del sindicato de marineros. «Mierda, estos no paran de beber», se decía molesto el camarero. En el agujero de los pescadores se encendió una pequeña bombilla. Con el humo del tabaco y el hacinamiento el aire estaba enrarecido y apestaba. El agujero entero era como una letrina. Tumbados en las literas, los hombres bullían como gusanos. Con el patrón al frente, el capitán, el representante de la empresa y el capataz de los obreros entraron por la escotilla y bajaron. El capitán, preocupado por las puntas de su bigote, se pasaba constantemente un pañuelo por el labio superior. En el pasillo había pieles de manzana y de plátano, calcetines empapados, unas alpargatas y papel de envolver con granos de arroz pegados. El desagüe se había estancado. Mirándolo, el patrón escupió sin ningún recato. Todos habían estado bebiendo y tenían las caras rojas. «Quiero decirles unas palabras». El patrón, que tenía un cuerpo fuerte como una barra de hierro,
Puso un pie en la separación entre literas y mientras mordía un palillo y escupía restos de comida, se puso a hablar. Algunos ya lo saben, pero tengo que decirles que el cometido de este barco factoría de cangrejos no debe verse como una empresa cuyo único objetivo sea ganar dinero. Se trata de un problema internacional de gran importancia. Nosotros, los ciudadanos del imperio japonés, ¿somos más capaces que los ruskis o no lo somos? Es decir, los rusos. Es una lucha de hombre a hombre. Por lo tanto, sí, solo sí, aunque es imposible que eso suceda. Si perdemos, los japoneses que tenemos cojones tendremos que hacernos el harakiri y dejarnos caer al mar en Kamchatka. Solo porque tengan el cuerpo pequeño no van a dejar que los ganen esos torpes ruskis. Y además nuestra industria pesquera en Kamchatka no se limita a las conservas de cangrejos, sino que incluye también las pesquerías de salmón y trucha, lo que nos confiere una ventaja respecto a otros países. Y esas pesquerías son de especial importancia para un país tan densamente poblado como el nuestro, pues nos permiten suministrar comida a nuestro pueblo. No creo que una gente tan ignorante como ustedes pueda, pero deberían entender que por eso es que nos arriesgamos nuestras vidas en los agrestes mares del norte. Y es por esa razón por la que cuando vamos ahí nos protegen las Fuerzas Armadas Imperiales. Así que si alguno imita esas cosas tan de moda que ahora hacen los ruskis y crea problemas, recordemos que estamos hablando de principios del siglo XX, ya tuvo lugar la Revolución Rusa, ya es pues un país soviético, ya son soviets, son el gobierno de los trabajadores, la patria de los trabajadores. Dice así que si alguno imita esa cosa tan de moda que hacen ahora los ruskis y crea problemas, estará traicionando a la patria. Se supone que eso no sucederá, pero se los advierto ahora para que se les entre bien en la mollera. El hombre, que parecía estar recuperándose de la borrachera, estornudó repetidas veces. El comandante del destructor, que también estaba borracho, bajó con paso inseguro por la pasarela, como si fuera un muñeco con un muelle para subir a uno de los botes que lo estaban esperando. Sus marineros, desde arriba y desde abajo, cogieron al oficial como si fuera un saco lleno de piedras. Él agitaba las manos, daba puntapiés, vociferaba y escupía a aquellos hombres en la cara. En público dicen esto y lo otro, pero así es como son. Cuando lo tuvieron a bordo, uno de ellos, mientras desataba la cuerda desde un extremo de la pasarela y mirando de reojo hacia el comandante del destructor, dijo en voz baja: ¿lo liquidamos? Los dos aguantaron la respiración un momento y luego soltaron una carcajada al unísono. Vemos aquí cómo nuevamente hay similitudes, ¿no? en todos los rincones del mundo. A pesar de que culturalmente puede haber muchas diferencias, el sistema capitalista es lo que nos llega a unificar, en el sentido de que la explotación, el abuso y sobre todo este discurso nacionalista de ponerse la camiseta por el gobierno, por el Estado, por el país y no dejarse vencer en esta competencia con otros, pues es común en todas estas historias que vamos a ver sobre pues esos trabajadores explotados que son a veces convencidos. Lo leíamos ya desde aquellas novelas que estuvimos leyendo a mediados de este año sobre los Estados Unidos, que se supone que es el país de la democracia y de las libertades, en donde también los sindicatos eran perseguidos y los trabajadores, bueno, estaban infiltrados sus organizaciones por espías al servicio del patrón. Y aquí, bueno, pues finalmente ellos están sometidos. Imagínense estar en el mar, en esas condiciones insalubres de hacinamiento, pero además no hay para dónde escapar, no hay para dónde moverse. Continuamos. 2. Cada vez que el faro de Shukutsu daba una vuelta, brillaba a mano derecha en medio de la niebla, que lo ocupaba todo y se confundía con el mar de color gris. Cuando giraba, arrastraba varias millas a lo lejos su larga y misteriosa barra luminosa, de color de oro blanco. A la altura de Rumoi es una población que se ubica cerca de Hokkaido, empezó a caer una fina llovizna. Los pescadores y los obreros tenían las manos entumecidas como si fueran pinzas de cangrejo,
Así que para calentarlas se las ponían debajo de las axilas o formaban un cuenco con ellas delante de la boca y soplaban. La lluvia caía sin cesar como hilos oscuros sobre un mar opaco del color de la pizarra. Pero al acercarse al barco a Huacanay, la llovizna se convirtió en un aguacero y la superficie del extenso mar en una bandera que ondeaba con furia. Apareció la marejada y las olas se hicieron más pequeñas y rápidas. El viento ululaba siniestro al chocar contra el mástil. Se oía el constante crujir de los remaches que amenazaban con soltarse. El barco, que pesaba casi 300 toneladas, empezó a saltar como si tuviera hipo al entrar en el estrecho de Soya. Parecía como si una fuerza extraordinaria lo levantara. Ahora flotaba en el aire, ahora caía volviendo a su posición original con un enorme estruendo. Era como ese desagradable cosquilleo, esa sensación de estar a punto de orinarse, que se tiene a veces en un ascensor cuando desciende demasiado rápido. Los obreros, que tenían la cara amarillenta de desfallecimiento y los ojos afilados por el mareo, vomitaban. A través de los ojos de buey empañados por las olas, se podía ver la sólida línea de cimas nevadas de las montañas de Karafuto. Karafuto es una isla rusa de Sajalín que entre 1905 y 1945 la parte sur, en el paralelo 50, perteneció a Japón. O sea, era una isla que estaba dividida entre estos dos países, entre Rusia y Japón. Pero enseguida quedaban ocultas por las olas, erguidas como glaciares alpinos, entre los cuales se formaban fríos valles. Las olas se acercaban cada vez más y entonces golpeaban contra el ojo de buey. Se quebraban y lo llenaban todo de espuma. Luego resbalaban en los demás ojos de buey hacia atrás y la corriente se las llevaba, como en un ciclorama. De vez en cuando el barco se bamboleaba como un niño enfadado. Se oía el ruido de los objetos que caían de las literas, de algo que se doblaba, de una ola que golpeaba contra el costado. Mientras, desde la sala de máquinas llegaba un traqueteo que hacía que las cosas vibraran. De vez en cuando el barco golpeaba y estaba sobre la cresta de una ola, la hélice salía del agua, giraba en el aire y golpeaba con sus palas la superficie del mar. El viento era cada vez más potente. Silbaba con fuerza y hacía que los dos mástiles se combaran como cañas de pescar. Las olas se alzaban y con la sencillez de quien salta un simple leño, pasaban de un lado a otro del barco, agitadas como una banda de fascinerosos, y entonces se las llevaba la corriente. En aquellos momentos, las escotillas se convertían en cataratas. Por las pavorosas pendientes de esas montañas de agua, trepaba el barquito de juguete y entonces, con una sacudida como si fuera a caer de bruces, descendía por el valle de la ola. Ahora se hundía, pero pronto en el fondo del valle surgía otra ola que empujaba de nuevo el costado del barco. Y en medio de este oleaje, vámonos a una pausa musical de letras militantes para continuar con este relato de Kanikosen, de este autor japonés que nos narra las desventuras de estos pescadores. En un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con la lectura de esta obra de Kobayashi, un autor japonés de culto, hay que decirlo, Kanikosen, que significa cangrejero, y que, bueno, nos narra las desventuras de estos pescadores japoneses explotados de una manera brutal durante este viaje en la zona del norte, de los mares del norte. No hay que olvidar que para cuando tiene lugar esta historia, el libro fue publicado en 1929, bueno, ya había pasado una guerra, la guerra ruso-japonesa, a principios del siglo XX, que, fue ganada por los rusos, que generó una enemistad constante y que se acicatea a partir de 1917, que la Revolución Rusa instaura el gobierno bolchevique, y que pues esta ideología revolucionaria va a empezar a expandirse a diferentes países, entre ellos al propio Japón. Razón de más para que el imperio japonés pues todavía quisiera cuidar sus intereses escoltando estos barcos pesqueros. Pero ojo, no es por cuidar la seguridad de los pescadores, es por cuidar los intereses económicos que significa la pesca de cangrejo de estos barcos. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en la parte en donde ya el mar agitado está moviendo el barco como si fuera un barco de juguete, y quien haya visto los videos, por ejemplo, de cómo se agitan los barcos en alta mar con estas tormentas tremendas, y ven cómo de repente parece como si los marineros quedaran suspendidos por fracciones de segundo en el aire cuando empiezan a bambolearse los barcos. Bueno, pues imaginamos, solo podemos imaginar lo tremendo que puede resultar esta experiencia. Cuando entraron en el mar de Ojotsk, el color del agua se tornó gris. El frío calaba la ropa de los obreros y amorataba sus labios. Cuanto más frío hacía, más caía una nieve fina y seca como la sal. Igual que pequeños trozos de cristal, sus copos se clavaban en la cara y en las manos de los pescadores y los operarios que trabajaban a gatas por la cubierta. Las olas se congelaban en cuanto rompían contra el barco y la cubierta se convirtió en una pista de patinaje sobre hielo. Pusieron una cuerda a la que todos se sujetaban para trabajar. Parecían ropa tendida. El patrón, que no se separaba de su garrote para matar salmones, vociferaba sin parar. Sin que se dieran cuenta, otro barco conservero de cangrejos, que había salido de Hakodate al mismo tiempo que ellos, se había ido alejando. Desde lo más alto de aquellas olas alpinas se podían ver a lo lejos sus dos mástiles mientras subían y bajaban, igual que los brazos de un náufrago agitándose. Un hilo de humo fino como el de un cigarro volaba en jirones sobre las olas. Cada vez que el barco estaba en la cresta de una ola se oía una sirena, con la que el otro pesquero parecía dar una señal de alarma, pero pronto este barco caía en el valle de una ola y la sirena dejaba de oírse. En el cangrejero había 8 botes. Los tripulantes y los pescadores tuvieron que arriesgar innecesariamente sus vidas para atarlos y ponerlos a salvo de las olas, que atacaban como si fueran miles de tiburones amenazando con sus blancos colmillos. ¿Qué se creen que valen ustedes o dos de ustedes? Lo que sí me daría pena sería perder un solo bote, gritó el patrón. Así que te has atrevido a venir hasta aquí, parecía decir el mal de Kamchatka, que se mantenía al acecho. Las olas rugían como leones hambrientos y el barco se veía más débil que un conejo. En el cielo, por todas partes, la ventisca se asemejaba a una gran bandera blanca ondeando al viento. Se acercaba la noche, pero la borrasca no parecía amainar. Terminado el trabajo, se fueron todos en orden hacia la letrina, que es como llamaban a su compartimento común. Tenían las manos y los pies congelados, como si fueran nabos gigantes, insensibles y pegados a sus cuerpos. Como gusanos de seda, se metieron todos en sus respectivas literas y ninguno tuvo fuerza siquiera para abrir la boca. Se tumbaron y se agarraron a las barras de acero. El barco saltaba como un caballo intentando espantar tábanos pegados a su espalda.
Algunos pescadores perdían la mirada en el techo, cuya pintura blanca amarillaba, o en los ojos de buey azul oscuro que prácticamente estaban dentro del mar. Otros se quedaban con la boca medio abierta, como atontados. Nadie pensaba en nada. Una vaga sensación de zozobra los mantenía a todos malhumorados y en silencio. Los ojos de buey, recordemos, son estas ventanitas circulares que tienen los barcos en la parte baja y con lo que pueden ver hacia afuera. Uno, tumbado boca arriba, bebía whisky a morro, o sea, de la botella. El borde de la botella brillaba a la luz de una opaca bombilla rojiza. Ya vacía, la botella de whisky salió disparada con fuerza de la litera, golpeó diversos objetos y refugió en zigzag. Todos sacaron la cabeza y siguieron la botella con la mirada. Desde un rincón alguien gritó algo con rabia, pero distorsionadas por la tormenta, sus palabras sonaron como un balbuceo. Nos alejamos de Japón, dijo uno, mientras limpiaba el ojo de buey con el codo. La estufa de la letrina no hacía más que soltar humo, como si en lugar de humanos fueran salmones los que tiritaban de frío a su alrededor. Las olas saltaban sobre la escotilla cubierta de lona, dando grandes zancadas. Al hacerlo, resonaban con fuerza en las paredes de acero de la letrina, que parecía el interior de un tambor. De vez en cuando, junto al lugar en que dormían los pescadores, se oían golpes contra la pared, como si un hombre fornido estuviera intentando derribarla. El barco era una ballena agonizante que se retorcía en medio del oleaje. ¡A comer!, gritó el mozo ayudante de cocina, sacando solo el torso y haciendo una bocina con ambas manos sobre la boca. «Por culpa de la borrasca no hay sopa». «¿Y qué hay?» «Pescado podrido», respondió, y escondió la cabeza. Se levantaron uno tras otro. Cuando se trataba de comer, todos se volvían locos, como presos. Estaban famélicos. Sentados, con el plato de pescado salado sobre sus piernas, soplaban el vapor, se echaban el arroz caliente en la boca y lo pasaban de un carrillo a otro. Era la primera vez que tenían algo caliente cerca de sus narices, y éstas comenzaron a soltar mocos que amenazaban con caer dentro del arroz. Mientras estaban comiendo, entró el patrón. «Atajo de pedigüeños, tragando con esa velocidad. ¿Qué les parece esto? Se llenan la panza un día en que no han dado un golpe». Mirando de arriba abajo, litera a litera, y balanceándose sobre el costado izquierdo, se marchó. «¿Tiene ese derecho de hablarnos así?», dijo un ex estudiante al que el mareo y el cansancio habían convertido en un espectro demacrado. «¿Quién? ¿Asakawa?» «Pero sí él es Asa, el del cangrejero. Este es el cangrejero de Asa». «El emperador está sobre las nubes, así que lo que haga a nosotros no nos afecta. Pero Asakawa, no te equivoques, este siempre está aquí y no lo podemos ignorar». A lo lejos se oía otro hombre. «Será agarrado. ¿Qué diferencia hay entre uno o dos platos de arroz? Vamos a darle un golpe», dijo con una mueca de rabia. muy bien, pero si se lo dices en la cara, mejor». Estaban todos enfadados, pero no podían hacer nada, así que se rieron. Entrada la noche, el patrón, que llevaba puesto un impermeable, entró en el dormitorio de los pescadores. Agarrándose de las literas para mantenerse de pie a pesar de las sacudidas del barco, fue alumbrando con una linterna a cada pescador. Comprobaba las cabezas que rodaban como calabazas, moviéndolas sin reparos para iluminarlas con la linterna. Nadie se despertaba ni aunque lo patearan. Cuando los hubo enfocado a todos, se quedó un momento parado y chasqueó la lengua. ¿Qué podía hacer? Se fue a la sala de los cocineros, que estaba al lado. La luz azulada de la linterna fue cayendo en ángulo abierto por todos los rincones. Las literas repletas, las botas impermeables, largas, las chaquetas de algodón colgadas en las columnas y las maletas de mimbre se alumbraban y se oscurecían al ritmo del balanceo de la linterna. La luz, que oscilaba sobre el suelo, se paró un momento y entonces, en la puerta, la estancia de los cocineros apareció como un círculo luminoso, como si fuera de un proyector de diapositivas.
Por la mañana se enteraron de que había desaparecido un obrero. Todos recordaban el duro trabajo del día anterior y pensaron que se lo habrían tragado las olas. Estaban abatidos. Sin embargo, desde el alba, los pescadores tuvieron que ponerse a trabajar, así que no pudieron hablar sobre el asunto. ¿Quién va a ser el imbécil que se meta por gusto en estas aguas heladas? Está escondido. Cuando lo encuentre lo haré picadillo. El patrón, haciendo girar su porra como si fuera un juguete, recorrió todo el barco buscando. Lo peor de la borrasca ya había pasado. Aún así, las olas se empinaban sobre la nave y pasaban por la cubierta de proa como quien entra en su casa. Como si tuviera el cuerpo dolorido después de luchar día y noche contra el mar, el barco emitía un sonido renqueante. Nubes ligeras, igual que el humo, tan bajas que casi se podían tocar, golpeaban los mástiles, se curvaban y salían disparadas. La gélida lluvia no cesaba. Por los 4 costados, las olas se erguían vigorosas, y se podía ver claramente cómo la lluvia torrencial se clavaba en el mar. Resultaba más inquietante que un chubasco que te sorprende mientras estás perdido en un bosque. La cuerda de lino estaba helada como una barra de hierro. El ex estudiante, agarrado a ella y atento a no resbalar en el resbaladizo suelo, se encontró al camarero, que trataba de subir saltando de 2 en 2 los escalones de la escalerilla. «Espera un momento», dijo el camarero, llevándolo a un rincón resguardado del viento. «Tengo algo interesante que contarte». Había sucedido aproximadamente a las 2 de la madrugada. Las olas saltaban por encima de la cubierta, a veces convertidas en auténticas cataratas. En la oscuridad de la noche, los dientes de las olas brillaban con un blanco azulado. Por culpa de la borrasca, nadie podía dormir. Justo en ese momento, el radiotelegrafista, atolondrado, había entrado en el camarote del capitán. «Capitán, sucede algo. Acabo de recibir un SOS». «¿Un SOS? ¿De qué barco?» «Del Chichibu Maru, el barco que ha estado navegando con nosotros». Era un cascajo ese barco. Sentado en una silla en un rincón, con las piernas abiertas, enfundado en su impermeable, estaba Sakawa. Golpeando sobre el suelo con la punta de una bota, se me hacía sonriente con aire de burla. «Aunque la verdad es que todos son unos cascajos». «Parece extremadamente urgente». «Vaya, eso es grave». El capitán se echó a andar hacia el puente de mando sin siquiera ponerse nada encima, pero antes de que pudiera abrir la puerta, Sakawa lo agarró por el hombro derecho. «¿Quién le ha ordenado cambiar el rumbo?» ¿Que quién se lo había ordenado? ¿No era él el capitán? Por un momento se quedó paralizado como una estaca. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura. «Lo decido yo, que soy el capitán». «Así que, capitán», dijo el patrón en tono insultante, mientras le impedía pasar con los brazos extendidos de lado a lado. «¿Y de quién te crees tú que es este barco?» «La compañía lo ha fletado y ha pagado por él. Los únicos que tenemos algo que decir somos el señor Suda, de la empresa, y yo. A ti te llaman capitán y te crees muy importante, pero no vales más que un trozo de papel higiénico. ¿Te has enterado? Si nos metemos en cosas así, perderemos una semana. ¿Estás de guasa o qué? Pierde un solo día y verás. Además, el Chichibu Maru tiene un seguro tan elevado que duele. Si se hunde ese viejo cascarón, aún saldremos ganando». El camarero pensó: «Vas a ver qué bronca. Aquello no podía terminar así». Sin embargo, el capitán, como si le hubieran puesto algodón en la garganta, se quedó de ahí de pie, sin moverse. Nunca lo habían visto de este modo. ¿Es que lo que decía el capitán no valía para nada? ¡Qué absurdo! Pero así sucedió. El camarero no alcanzaba a comprenderlo. No esperaba que un hombre de su clase fuera dado a la sensiblería. Si empieza a mostrar compasión ahora, ¿cómo vamos a poder superar a otros países? El patrón torció el labio y escupió con todas sus fuerzas. En la sala del radiotelégrafo, el aparato receptor sonaba sin cesar.
y de vez en cuando emitía pequeñas chispas blanquiazules. De pronto, todo el mundo se acercó para saber cómo sucedían los acontecimientos. Miren, cada vez transmiten más rápido, ¿verdad? El operador daba explicaciones al capitán y al patrón que estaban detrás, mirando por encima de sus hombros. Estaban quietos, con las espaldas y las barbillas rígidas y los ojos cosidos a los dedos del operador, que hábilmente se desplazaba entre los distintos botones e interruptores. Cada vez que el barco se estremecía, la luz eléctrica, clavada como un bulto en la pared, se hacía más intensa o se oscurecía. El ruido de las olas que golpeaban con fuerza al costado del barco se mezclaba con el sonido lúgubre de las sirenas de alarma, que según el viento se hacía más lejano o parecía oírse sobre sus cabezas, y luego desaparecía, como si lo hubieran encerrado tras una gran puerta de acero. Se oyó y de la máquina saltó una chispa con una larga cola eléctrica. Después, la máquina dejó de emitir ruido alguno. A todos el corazón les dio un salto en el pecho. El operador frenético hizo girar varias ruedecillas y apretó los interruptores del aparato. Pero ya no se oía nada. Habían dejado de emitir. El operador hizo girar su silla de ruedas. Se han hundido. Se sacó los auriculares y fue diciendo en voz baja: tripulación de 425. Es el fin. Sin esperanzas de salvamento. SOS. SOS. Se ha repetido 2 o 3 veces y luego nada más. Al oírlo, el capitán se aflojó el cuello de la camisa y sacudió la cabeza, como si le costase respirar. Inquieto, miró alrededor con la mirada perdida y se fue hacia la puerta. Empezó a juguetear con el nudo de su corbata. Daba pena ver al capitán en ese estado. ¿Es verdad lo que me cuentas?, preguntó el estudiante. Aquella historia le había atrapado. Poseído por pensamientos lúgubres, el estudiante paseó la mirada por la superficie del mar, que se había agitado por grandes olas. Un instante el horizonte aparecía justo bajo él. Un minuto después contemplaba una estrecha franja de cielo desde un profundo valle. ¿De verdad habrá naufragado?, se dijo en voz alta. No podía dejar de pensar en eso. Y no podía dejar de pensar que también ellos iban en un barco que era un cascajo. Todos los cangrejeros eran unos cascajos de barcos. Los trabajadores iban a morir al mar de Oyosk. Pero eso les importaba muy poco a los directivos que estaban en sus edificios en Marunouchi. Marunouchi es un lugar, un barrio del centro de Japón, de Tokio. Cuando el capitalismo ya no podía obtener más beneficios, cuando bajaba el interés y había exceso de capital, hacían literalmente lo que hiciera falta en cualquier lugar. Buscaban desesperadamente cualquier salida. Y ahí estaban, ni más ni menos, aquellos cangrejeros con los que ganaban hábilmente cientos de miles de yenes. Era natural que estuvieran entusiasmados. Recordemos, el yen es la moneda de Japón. Un cangrejero era un buque factoría. Una factoría, una fábrica, dentro de un barco. No un barco para navegar. Por eso las leyes de navegación no le eran aplicables. A naves que llevaban 20 años amarradas y no eran más que tambaleantes enfermos de sífilis marina, cuyo único futuro era el desguace y cuya única capacidad era la de hundirse, les aplicaban una gruesa capa de pintura con la que maquillaban su exterior y los mandaban sin ruborizarse a Hakodate. Barcos lisiados con honor en la guerra ruso-japonesa, barcos hospitales o cargueros tirados como si fueran entrañas de pescado, mostraban de nuevo sus fantasmagóricas siluetas. Si se aumentaba mínimamente la potencia del vapor, las tuberías se rompían y se producían escapes. Si los perseguía una patrulla rusa e intentaban huir a toda máquina, y era algo que sucedía a menudo, el barco entero se pondría a crujir y amenazaría con partirse por la mitad en cualquier momento. Temblarían como la mano de un hombre con parálisis. Pero nada de eso importaba,
porque en esos tiempos todos debían sacrificarse por el imperio japonés. Por otra parte, aunque los barcos cangrejeros eran en realidad factorías, tampoco se les aplicaban las leyes válidas para las fábricas, o sea que no había lugar mejor para que hicieran lo que se les diera la gana. Algún directivo inteligente había atado cabos y ligado la empresa a los intereses del imperio japonés. Y sumas increíblemente ingentes de dinero iban a parar a sus bolsillos. Y entonces, dentro de su automóvil, pensaba que para sacar más provecho presentaría su candidatura a diputado. Exactamente en ese mismo momento, los trabajadores del Chichibu-maru, a miles de millas de distancia, en el oscuro mar del norte, como un pedazo de cristal roto, se enfrentaba al viento y a las afiladas olas. Luchando a vida o muerte, pensaba el estudiante, mientras descendía las escaleras en dirección a la letrina. Y no es algo que le pase a otra gente, se decía. Debajo de la escalera de la letrina había un aviso escrito con muchos errores. Estaba lleno de bultos porque lo habían pegado con granos de arroz en lugar de pegamento. Una recompensa de 2 paquetes de BAT, que es una marca de cigarros, y una toalla será entregada a quien encuentre al obrero Miyaguchi. Asakawa, superintendente. En estas 2 páginas, Kobayashi nos describe la totalidad del sistema de explotación japonés capitalista en el caso de los pescadores, de cómo las leyes se aplicaban para una cosa, para otra, pero que quedaban abiertas para lo que los empresarios quisieran hacer. Empresarios que después de jugar hasta con las vidas de estos trabajadores, finalmente hacían carrera política, como pues ha pasado en muchos países, y México nunca ha sido la excepción de ese tipo de cosas. Y como, bueno, pues finalmente estos trabajadores ni eran marinos ni eran obreros, eran las 2 cosas, porque el barco pues no podía ser una fábrica, pero tampoco era un navío mercante. Es brutal la descripción que hace Kobayashi. 3. La lluvia y la niebla siguieron durante muchos días. La borrosa costa de Kamchatka se extendía ante ellos como una alargada anguila. El Hakomaru echó el ancla a 4 millas de la costa. A partir de las 3 millas eran aguas territoriales rusas y no podían entrar. Cuando terminaron de desenredar las redes, ya estaban listos para comenzar la pesca de cangrejos. Como la salida del sol en Kamchatka se producía a las 2, a esa hora los pescadores estaban perfectamente preparados con sus botas de goma hasta las ingles, dormitando hacinados dentro de las cajas de cartón que usaban para las latas. Uno de los ex estudiantes de Tokio, al que había engañado un intermediario, protestaba diciendo que se suponía que aquello no era lo que les habían prometido. Nos dijeron que dormiríamos solos, los muy mentirosos. Sí, claro, dormimos solos. Cada uno duerme consigo mismo. Habían venido 17 o 18 estudiantes. Les habían prestado 60 yenes para el viaje en tren, el alojamiento, la manta, la estera y los gastos del intermediario. Así que al final, cuando llegaron al barco, tenían una deuda de 7 u 8 yenes cada uno. Cuando lo descubrieron, se quedaron más atontados que si los billetes que tenían hubieran sido hojas secas. Al principio, sintiéndose entre los pescadores como almas en pena, rodeadas por diablos rojos y azules, formaron su propio grupo. Hacia el 4.º día, desde que zarparon de Hakodate, los estudiantes empezaron a encontrarse mal, como resultado de comer cada día el mismo arroz duro y la misma sopa. Cuando entraban en los camastros, levantaban las rodillas y se empujaban mutuamente con los dedos en las pantorrillas. Lo repetían muchas veces y su humor mejoraba o empeoraba inmediatamente según el dedo dejara o no una marca. Esto es por estar enfrentados a una alimentación sin vitaminas, les daba una enfermedad
que se le conocía como beriberi, que uno de los síntomas era justamente que quedara el dedo completamente marcado durante mucho tiempo, ¿no? Y reflejaba eso, una mala alimentación y pues una afectación ya a nivel del cuerpo. Al acariciarse la pantorrilla, a 2 o 3 se les paralizaba, como si hubieran tocado una débil corriente eléctrica. En el extremo de la litera, como con las 2 piernas colgando, se golpeaban con el canto de la mano en la rótula y probaban si la pierna conservaba sus reflejos. Para empeorar las cosas, hacía 4 o 5 días que no evacuaban. Uno de los estudiantes fue a ver al médico para que le diera un laxante. Cuando volvió, su cara estaba azulada de indignación. Que no tenían lujos como ese, le habían dicho. ¿Qué esperabas del médico de un barco?, dijo un pescador veterano que escuchaba al lado. Todos los médicos son iguales. El de la empresa donde yo trabajaba también, añadió el pescador que había trabajado en una mina. Cuando todos estaban tumbados, entró el patrón. ¿Ya están dormidos? Escuchen todos. Hemos recibido un mensaje diciendo que el Chichibu Maru se ha hundido. Al parecer no hay sobrevivientes. Torció los labios y escupió. Era su costumbre. El estudiante recordó lo que le había contado el camarero. Pensó que para un tipo que hablaba con esa cara de tranquilidad de las vidas de 400 o 500 trabajadores a los que no había intentado salvar, cogerlo y tirarlo al mar sería un castigo demasiado suave. Todos levantaron las cabezas y de repente se pusieron a hablar entre ellos. Asakawa salió de allí con el hombro izquierdo inclinado hacia adelante. Al obrero que había desaparecido lo habían encontrado 2 días antes, cuando salía de un escondrijo en las calderas. Se había ocultado durante 2 días, pero el hambre lo había vencido y no había tenido más remedio que salir. Lo había atrapado un pescador de mediana edad. Uno de los pescadores jóvenes estaba furioso por eso y amenazó con pegarle al otro. «Cállate, si ni siquiera fumas. ¿Cómo vas a ver a qué sabe el tabaco?» El pescador, que se había ganado los 2 paquetes de bat, estaba fumando con deleite. El patrón le quitó toda la ropa al obrero, excepto una camiseta, y lo encerró bajo llave en uno de los retretes. Al principio todos odiaban ir al water porque no soportaban los llantos y gritos que se oían al otro lado. Al segundo día se convirtieron en sollozos. Y luego los lamentos se hicieron intermitentes. Ese día, cuando terminaron el trabajo, un pescador preocupado se apresuró a ir al baño, pero ya nadie golpeaba la puerta desde adentro de la improvisada celda. Ni siquiera cuando dio voces obtuvo respuesta. Por la noche sacaron a Miyaguchi, que estaba inconsciente en el suelo, boca abajo, con un brazo en el retrete y la cabeza sobre la caja del papel higiénico. Tenía los labios de color azul, como si estuvieran pintados con tinta. Eran los labios de un muerto. La mañana era fría, aunque eran solo las 3, ya que ya era de día. Se levantaron con las manos entumecidas sobre el pecho y la espalda arqueada. El patrón fue recorriendo las habitaciones de los obreros, los pescadores, los marineros y los fogoneros para obligarles a que salieran a trabajar, sin importarles si estaban resfriados o enfermos. Aunque no soplaba el viento, trabajando en cubierta, los dedos de las manos y los pies perdían el sentido del tacto como si fueran de madera. El capataz de los obreros los insultaba a gritos y metió a 14 o 15 en la factoría. Llevaba un garrote de bambú con una lengua de cuero en el extremo. La había añadido para poder azotar desde el otro lado de las máquinas a los que holgazaneaban en la factoría. Hace un momento estaba pateando a Miyaguchi, que lo sacaron ayer y no puede decir ni mu, porque quería hacerlo trabajar como fuera, dijo mirando de reojo al capataz, un obrero de aspecto muy débil, que se había hecho amigo de los estudiantes. Pero parece que ya se ha dado por vencido porque no puede hacer que mueva un dedo. Entonces apareció el patrón dando empujones a otro obrero que estaba tiritando. Después de varias jornadas trabajando bajo la fría lluvia, se había resfriado
y había cogido una pulmonía. Temblaba incluso cuando no hacía frío. Tenía el entrecejo arrugado, como si no fuera un niño. Los labios torcidos extrañamente y como sin sangre, y una mirada exasperada. Lo habían encontrado deambulando por la sala de las calderas, incapaz de soportar más el frío de cubierta. Los pescadores que estaban bajando los botes con tornos para ir a pescar se quedaron callados, siguiendo a la pareja con la mirada. Pero uno, que tendría unos 40 años, giró la cara hacia el otro lado como si no pudiera soportar la visión de aquella escena, y negó discretamente con la cabeza 2 o 3 veces. No te hemos traído pagando un pastón para que estés aquí resfriándote y escaqueándote. Y ustedes, imbéciles, no miren lo que no es su asunto. El patrón golpeó la cubierta con su garrote. Si el infierno es peor que esto, tengo que verlo para creerlo. Cuando volvamos a casa, nadie nos creerá, por más que lo expliquemos. Es verdad, no creo que haya nada más duro. Los tornos de vapor seguían dando vueltas. Los botes, que estaban suspendidos en el aire, empezaron a bajar simultáneamente. Los marinos y los fogoneros apremiados corrían procurando no resbalar. El patrón miraba alrededor como un viejo gallo con la cresta erguida. En un receso del trabajo, el estudiante aprovechó para sentarse detrás de unos bultos que lo protegían del viento. De pronto, el pescador, que había trabajado en una mina, apareció por la esquina echándose el aliento sobre las palmas de las manos. Nos estamos jugando la vida. Esta frase, dicha desde el corazón, se clavó en el pecho del estudiante. Y en la mina era exactamente igual. Parece que no se pueda vivir sin tener que estar al borde de la muerte. Allí vivía, aterrorizado por el gas. Aquí, aterrorizado por las olas. Vamos a dejar hasta aquí esta intensa, tremenda lectura de esta novela Cangrejero de Kobayashi. Viene una parte muy interesante sobre pues una parte de los pescadores, una lancha que se pierde. Bueno, dan por perdida y resulta que encalla cerca de la playa, son rescatados por rusos, porque recuerden que estamos ya cerca de la costa rusa, y ahí los rusos les hablan de cómo están viviendo ese periodo revolucionario, y eso empieza a contagiar a los pescadores japoneses. Pero bueno, esto ya lo dejamos para quien quiera adentrarse en la lectura. Vamos a buscar el vínculo, vamos a subirlo al perfil de Letras Militantes, para que puedan ustedes acceder a esta interesantísima novela del cangrejero, Kanikosen. Por lo pronto eso es todo por parte de nosotros en Letras Militantes. Agradezco como siempre a mis compañeras y compañeros de Radio ESME, a Gaby Barragán por la producción y por su ayuda para difundir este programa. Nos vemos aquí la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Gracias. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.